¿Cuál es el precio real del riesgo absoluto cuando lo que está en juego es la supervivencia de la civilización más grande de la antigüedad? Es la primavera del año 1457 a.C. En Tebas, la gobernante Hatshepsut agoniza. Durante 2 décadas mantuvo al reino de Egipto bajo una estabilidad de hierro, prefiriendo las expediciones comerciales a las guerras sangrientas. El sarcófago es sellado. La sombra de su largo reinado se disipa y el joven Tutmosis III asciende al trono como soberano absoluto. Se esperaba que fuera un títere silencioso, un joven criado lejos de los hilos del poder estatal. Pero ocurre una anomalía histórica. Un hombre sin experiencia en grandes batallas toma desde sus primeros días el control total de la colosal maquinaria militar del imperio. No hay desconcierto en el palacio, no hay lucha de facciones, solo la fría dictadura de la orden directa. En el norte, a cientos de kilómetros del delta del Nilo, estalla una rebelión masiva. El rey de Kadesh, un pragmático señor de los territorios septentrionales, percibe el cambio de mando en Egipto como una debilidad fatal. Actúa al instante. En el Levante se reúne una coalición formidable. Más de 300 gobernantes locales juran lealtad al rey de Kadesh, concentrando infantería y carros de guerra en puntos estratégicos. Surge un desafío logístico. ¿Cómo alimentar a una horda de miles de soldados y caballos en valles áridos sin destruir la propia economía? La respuesta está en las rutas secretas de suministro. El reino de Mitanni, un poderoso jugador en las sombras del mundo antiguo, abre sus tesoros. Oro, cobre y madera fluyen hacia las manos de los rebeldes en un torrente ininterrumpido. Los mitanios financian esta revuelta, esperando que con sangre ajena los egipcios queden aislados para siempre de las rutas comerciales de Asia. El choque es inevitable. Mientras en las ciudades fragmentadas de la coalición cananea, los ambiciosos señores discuten sobre rangos y se reparten de antemano el botín egipcio, en Tebas trabaja el mecanismo implacable de la movilización. Un estricto monopolio estatal contra el caos tribal. En los talleres de los templos se funden sin descanso cobre y estaño. El calor de los hornos quema la piel. Obreros con rostros ennegrecidos por el hollín forjan pesadas hojas de bronce para las espadas curvas. Los escribas, con una gélida burocracia, contabilizan cada tronco de fresno flexible y cada medida de grano que llega. Se ensamblan cientos de carros de guerra ligeros, el arma de vanguardia de la época. Las ruedas se forran con cuero crudo húmedo que, al secarse, aprieta los aros de madera hasta dejarlos fijos. No se escucha el ruido de una multitud desorganizada, solo el golpe metódico de los martillos y el roce seco de los estiletes de caña sobre el papiro. Tutmosis no pierde el tiempo en amenazas ni mensajes diplomáticos. Reúne un ejército de invasión, decenas de miles de lanceros, arqueros con arcos compuestos y aurigas de élite se concentran en la fortaleza fronteriza de Charú. Estos son los últimos muros de piedra seguros antes del norte hostil. Como anotó el escriba militar Yaneni, su majestad partió en un carro de oro, revestido con su armadura, como el dios de la guerra. Suena a propaganda religiosa ensayada, pero tras esa frase pomposa se esconde la cruda realidad de la logística. Miles de sandalias de cuero gastadas, hombros de porteadores desollados por la carga y toneladas de provisiones secas, calculadas por los intendentes hasta el último gramo. Comienza un avance sin precedentes. La maquinaria de guerra de Egipto cruza el páramo calcinado de la península del Sinaí. 250 kilómetros de arena despiadada, arbustos espinosos y piedra ardiente. El polvo bajo miles de pies se levanta como un muro denso, asfixiando los pulmones y asentándose sobre las placas de bronce de las armaduras. Los soldados marchan en formación cerrada bajo un sol abrasador. El agua se vuelve más valiosa que el oro. Se transporta en pieles de animales cocidas y se raciona estrictamente en cuencos de arcilla medidos. Los débiles, los que no aguantan el ritmo, caen y se quedan atrás. Un ejército en marcha no conoce la misericordia. Un golpe del tambor de marcha. Pausa. Otro golpe. El ritmo del movimiento es implacable. Tras 9 días agotadores de marcha continua, la columna alcanza la ciudad de Gaza. El descanso esperado no llega. Tutmosis empuja a las tropas más al norte,
negándose a perder la ventaja táctica de la velocidad. El paisaje cambia. La arena amarilla da paso a las colinas pedregosas de Canaán. La tensión en las filas aumenta con cada milla. Un auriga egipcio, comprobando la tensión de las riendas de cuero, escucha el crujido del eje de madera de su carro. Sabe que cada barranco cubierto de maleza puede ocultar exploradores enemigos. Las unidades de vanguardia merodean por delante del ejército principal, peinando los lechos secos de los ríos. Hacia el final de la primavera del año 1457 a.C., una barrera masiva corta el horizonte. Se alza la cordillera del Carmelo, oscura y escarpada. Es el escudo natural del Levante, tras el cual se ocultan las fuerzas unidas de los reyes rebeldes. La columna egipcia se concentra lentamente en las estribaciones y se detiene cerca del pequeño asentamiento de Yehem. En el centro del campamento polvoriento se levanta a toda prisa la tienda de campaña de Tutmosis, el lugar donde se decidirá el destino de toda la campaña militar. Aquí, el joven gobernante convoca a sus generales veteranos a su primer consejo de guerra. Deben elegir la ruta para cruzar la cadena montañosa. Los comandantes preparan mapas y planes seguros de flanqueo, sin sospechar siquiera que el faraón ya ha lanzado mentalmente a todo su ejército al oscuro y mortal lazo del estrecho desfiladero de Aruna. El desfiladero de Aruna, una grieta estrecha en el macizo monolítico de la cordillera del Carmelo, convertida por la propia naturaleza en una soga perfecta, ya preparada para el cuello de todo el ejército egipcio. Pero es precisamente en ella donde se centra la atención dentro de la espaciosa tienda de lino en el polvoriento campamento de Yehem. Consejo de guerra. El ambiente es sofocante. El aire está impregnado de olor a sudor de caballo, grasa de armas y tela calentada por el sol. Alrededor de la pesada mesa de campaña de cedro del Líbano se ha reunido el alto mando del imperio. Sobre la mesa hay trozos de papiro con los contornos toscos de los territorios enemigos. En el centro está Tutmosis III. Los exploradores de vanguardia, recién llegados de las laderas del norte, rinden informe. Sus rostros están cubiertos de un polvo gris de camino. Los datos son claros. El enemigo espera al otro lado de las montañas. El rey de Kadesh ha concentrado las fuerzas principales de los rebeldes cerca de la ciudad de Megido, bloqueando la salida a la llanura de Jezreel, de importancia estratégica. La cordillera del Carmelo no se puede rodear, hay que cruzarla. La inteligencia propone 3 caminos. 2 de ellos son las rutas que pasan por Taanaj al sur y Sefti al norte. Son caminos comerciales amplios y bien transitados. Por ellos, el ejército egipcio de miles de hombres puede marchar en formación desplegada. Los carros no se atascarán en las piedras. La infantería mantendrá el orden de combate y una protección de flancos fiable. Si el enemigo ataca a la salida, los egipcios podrán desplegarse de inmediato en una línea de batalla invencible. Una elección obvia, lógica y absolutamente segura para cualquier general sensato. El tercer camino lleva directamente a través del desfiladero de Aruna. La ruta central, la más corta, pero letal. Los generales, cubiertos de cicatrices de campañas anteriores en Siria, se oponen uno tras otro a la ruta central. Operan con hechos logísticos fríos, no con miedo. Entienden la geometría de la guerra. El desfiladero es tan estrecho que en algunos tramos incluso un solo carro pasaría con enorme dificultad. El ejército de miles de hombres tendrá que romper la formación y estirarse en una línea delgada e interminable durante muchos kilómetros, sin protección, sin flancos defensivos. Caballo irá tras caballo y hombre tras hombre. Así registrarán los escribas militares las palabras desesperadas de los comandantes. En las paredes sordas de la tienda, esta frase suena como un juramento fúnebre. Si la vanguardia choca con el enemigo al salir de las montañas, la retaguardia todavía estará entrando en el desfiladero al otro lado de la cordillera. La maquinaria militar egipcia quedará completamente paralizada, sin maniobra posible. Cualquier pequeño grupo de arqueros cananeos en los niveles superiores de las rocas convertirá a la élite del imperio en un blanco indefenso. Bastaría con arrojar rocas desde los bordes escarpados para bloquear el camino hacia adelante y hacia atrás. Esto ni siquiera es un riesgo táctico, es un suicidio logístico. El faraón escucha en silencio. Los comandantes experimentados exigen garantías.
Quieren preservar la logística, el ejército, el imperio mismo y la vida de su joven soberano. Le suplican a Tutmosis que elija la fiabilidad predecible. Pero no entienden la diferencia fundamental entre un general cauteloso y el creador de un imperio absoluto. La fiabilidad es predecible, y la previsibilidad en la guerra es el primer paso hacia una catástrofe a gran escala. El enemigo espera que los egipcios vayan por los caminos anchos, porque así lo dicta el sentido común. Por lo tanto, hay que golpear donde la aparición de un ejército entero es físicamente imposible. Tutmosis corta las discusiones. Su decisión deja a los presentes en un estado de shock profundo. Rechaza las rutas seguras. El faraón liderará personalmente a los soldados a través de Haruna. Las palabras de Tutmosis fueron estas: «Yo iré por este camino estrecho. Que aquellos de ustedes que quieran vayan por los caminos de los que han hablado, y que aquellos de ustedes que quieran sigan a mi majestad». Esto no es una petición amable de un líder democrático. Es una manipulación psicológica fría y calculada, ejecutada magistralmente ante la alta oficialidad. Pone la lealtad personal por encima de la lógica militar. Ningún noble egipcio se atreverá a dejar a su dios vivo solo en una trampa de piedra. La negativa equivale a traición a la patria, a una deshonra imborrable y a la pérdida de todos los títulos. El silencio en la tienda se vuelve un monolito pesado. Los argumentos del sentido común se estrellan contra la confianza fanática del joven estratega. Los veteranos curtidos bajan la vista e inclinan la cabeza, sometiéndose a una orden que consideran sinceramente el fin de sus vidas. La relación de causa y efecto de este momento está forjada en la jerarquía brutal de la antigüedad. El miedo a parecer un cobarde ante el faraón pesa más que el miedo primitivo a la aniquilación total en el desfiladero. La orden está dada. El enorme mecanismo se pone en movimiento. El campamento en Yegem se levanta rápidamente. Se apagan las hogueras de señales, se retiran las tiendas de lino. Decenas de miles de soldados, que no tienen la menor idea de lo que se ha apostado y discutido en el cuartel general, se forman dócilmente en largas columnas de marcha. Los carros de guerra ligeros, la principal arma de choque del imperio, son despojados de su fuerza destructiva. Se ordena desmontarlos por piezas. Los aurigas y los infantes se ven obligados a cargar sobre sus propios hombros las pesadas ruedas, las largas lanzas de fresno y los ligeros chasis de mimbre. El ejército comienza un movimiento lento y sordo hacia la boca oscura y amenante del paso de montaña. El ruido del campamento de miles de hombres es reemplazado gradualmente por el silencio inquietante de las estribaciones. Por delante, solo queda un corredor rocoso infinito, donde cada soldado que entra en la oscuridad pronto mirará con horror las bóvedas de piedra, dándose cuenta de que han entrado en una emboscada perfecta y que el camino de vuelta ya es imposible. En este corredor rocoso condenado a la muerte, los soldados miran con horror las bóvedas de piedra. El desfiladero de Haruna se traga al ejército egipcio. La luz del sol desaparece rápidamente, la temperatura del aire cae en picado. Rocas escarpadas se cierran sobre las cabezas de miles de personas, convirtiendo el cielo despejado en una estrecha franja azul. La boca del paso de montaña se cierra tras la retaguardia. Ya no hay vuelta atrás. Decenas de miles de infantes se adentran lentamente en la grieta pedregosa. La formación de combate perfecta se desintegra. Los regimientos anchos se comprimen en una sola línea infinita y vulnerable. Un hombre camina estrictamente detrás de otro. Un caballo pisa detrás de otro. Es la pesadilla logística de la antigüedad convertida en una cruda realidad física. La principal fuerza de choque del imperio pierde temporalmente su poder demoledor. Los carros de guerra están totalmente desmontados. Sus piezas son cargadas a hombros. Los aurigas se laceran la piel hasta sangrar bajo el peso de los ejes de fresno y las macizas lanzas de madera. La madera dura se clava profundamente en la carne. El cuero crudo de las correas, empapado en sudor, resbala en las palmas de las manos. Los soldados tropiezan con las irregularidades del sendero, pero siguen caminando. El silencio del corredor montañoso presiona los tímpanos. No hay golpes rítmicos de tambores de marcha, no hay órdenes gritadas ni conversaciones. Solo el golpe monótono y sordo de decenas de miles de sandalias de cuero contra la piedra desnuda. El crujido seco de la madera, el aliento pesado de los hombres. Los caballos resoplan nerviosos, sintiendo la estrechez antinatural y el olor al polvo.
Los soldados han recibido la orden estricta de envolver los cascos de los animales con tela gruesa. Cualquier sonido debe reducirse al mínimo absoluto. Cada golpe accidental de un arma contra la piedra rebota múltiples veces en las rocas y vuela hacia arriba, delatando su presencia. La tensión en las filas llega al límite. La tortura psicológica de esperar la muerte quiebra la voluntad humana más rápido que el cansancio físico. Un infante egipcio anónimo aprieta el asta de su lanza con los dedos blancos por la tensión. Levanta la vista. En los niveles superiores de las rocas no hay nada más que sombras profundas y salientes afilados. Pero sabe con certeza un hecho: las patrullas enemigas podrían estar allí. Cualquier desprendimiento de rocas provocado los enterraría vivos bajo toneladas de piedra. Un solo destacamento de arqueros con potentes arcos compuestos en esas alturas inalcanzables es capaz de masacrar impunemente a toda la élite de Egipto, sin un solo golpe de espada de respuesta, sin la menor oportunidad de organizar una defensa. Los hombres están atrapados en el fondo de un saco de piedra. Los soldados son conscientes de su absoluta vulnerabilidad ante la altura. Son blancos frágiles ante la indiferencia masiva de las montañas. Hacia el mediodía, el sendero se estrecha aún más. La piedra se vuelve resbaladiza por el sudor de los caballos. El camino hace un giro brusco. Un fallo repentino rompe el ritmo preciso del movimiento. A una de las bestias de carga, cargada con fardos de flechas, se le dobla una pata. El animal cae sobre los peñascos afilados con un crujido sordo. El pesado carro se inclina. El eje de madera se incrusta con fuerza contra la roca. El movimiento de la columna se detiene al instante. Un segundo de retraso amenaza con convertirse en catástrofe. Las filas traseras, al no ver el obstáculo delante, siguen empujando por inercia. Surge una presión mortal de la multitud. Si la formación flaquea y comienza una estampida incontrolable, cientos de hombres serán aplastados por sus propios compañeros contra las paredes de piedra del desfiladero. Los oficiales reaccionan con una velocidad despiadada. Las órdenes se transmiten no con gritos, sino con gestos cortos y duros. No hay intentos de salvar la valiosa carga ni de levantar al caballo caído. En las condiciones de esta ratonera de piedra, la vida de un animal no vale nada. Un tajo corto y preciso de una hoja de bronce en el cuello evita un relincho agónico. Las hachas pesadas cortan rápidamente los radios de madera de las ruedas. El cadáver del caballo y los restos del carro roto son simplemente empujados al oscuro barranco, justo bajo los pies de los que vienen detrás. El camino queda libre de nuevo. La columna reanuda el paso. El pragmatismo frío de la supervivencia se impone. Un calor sofocante penetra hasta el fondo del desfiladero. El aire se vuelve espeso. El agua escasea, pero no llega la orden de descanso. Al frente de esta procesión va Tutmosis III, compartiendo la suerte de sus infantes rasos. El faraón camina a pie en un círculo cerrado de su guardia personal. Su lujoso carro de oro también está desmontado por piezas. Camina delante de todos, siendo el primer objetivo en la línea de fuego. Es el punto máximo de su riesgo calculado. Si cae por una flecha fortuita, el imperio egipcio se derrumbará en ese mismo segundo. Tras largas horas de marcha agotadora, el relieve empieza a cambiar. Los giros ciegos del desfiladero quedan atrás. Las paredes de piedra se apartan lentamente. Un viento caliente golpea los rostros. Adelante aparece un amplio claro. La vanguardia se aproxima a la salida. Los hombres, por instinto, ralentizan el paso. Los corazones laten a una velocidad frenética. La lógica dicta: es aquí, en la estrecha salida, donde la coalición enemiga de Canaán debería cerrar sus mandíbulas y asestar el golpe fatal. Los soldados sujetan con más fuerza sus pesados escudos. Los aurigas arrojan al suelo las piezas de madera y comienzan a ensamblar frenéticamente los carros de guerra sobre la marcha. Las ruedas se encajan con fuerza en los ejes. Las correas de cuero se tensan al máximo. Las armas de bronce se desenvainan con un chirrido. El ejército egipcio se prepara para encontrar su muerte en un choque frontal contra fuerzas enemigas superiores. Tutmosis sale de la sombra del desfiladero primero. La luz cegadora del sol golpea sus ojos. El polvo del camino se asienta. La mirada del joven gobernante recorre el amplio espacio ante él. Lo que ve en esos segundos cambia para siempre el curso de la campaña. Ante el destacamento de vanguardia se extiende una llanura absolutamente vacía, bañada por el sol, y las aguas tranquilas que fluyen en el arroyo Quina. No hay emboscada. El valle está abierto. El valle está abierto.
Las aguas del arroyo Quina brillan pacíficamente bajo los rayos del sol del mediodía. Las orillas están densamente cubiertas de juncos duros. El silencio de la amplia llanura cae sobre la vanguardia de Egipto como un golpe atronador. Ni una lluvia de flechas desde las rocas, ni gritos de guerra al frente. Los soldados egipcios miran inmóviles las colinas verdes y vacías. La trampa mortal resultó ser una ilusión. El riesgo demencial del joven gobernante se convirtió en un triunfo absoluto de la inteligencia táctica. Tutmosis da una orden corta y tajante. Los infantes de élite se ponen en movimiento al instante, arrancan y corren hacia adelante. Ocupan una amplia cabeza de playa en la orilla sur del arroyo poco profundo. Las espadas curvas de bronce salen de sus vainas con un estruendo metálico. Los pesados escudos de madera se alzan. El perímetro queda de inmediato bajo un control férreo. De la estrecha y oscura boca del desfiladero comienzan a salir rápidamente las primeras unidades de combate. Los hombres caen de rodillas por el agotamiento, directamente en el lodo. Beben con avidez el agua dulce del cauce del China. Se lavan apresuradamente el espeso polvo gris de la marcha mortal de sus rostros y hombros. Mientras los egipcios se establecen a toda prisa en la nueva posición, en el campamento de los rebeldes reina una calma arrogante. El rey de Kadesh comete su error fatal. Piensa en categorías de defensa predecibles. Sus patrullas controlan con rigor solo las rutas anchas al norte y al sur. Las tropas de la coalición están apostadas firmemente a lo largo de los caminos seguros, cerca de los asentamientos de Taanaj y Sefti. Los señores cananeos esperan un choque directo clásico de ejércitos. Están preparados para recibir a las filas egipcias con la formación cerrada de su infantería pesada en un espacio abierto y llano. Nadie se molestó en vigilar el estrecho desfiladero de Aruna. Los gobernantes del norte consideraron esa ruta un absurdo logístico. Ningún general cuerdo lanzaría a la élite del imperio a un embudo de piedra intransitable donde es imposible desplegar una formación. La lógica humana ordinaria cegó por completo a la enorme coalición militar. Hacia el mediodía de esta primavera trascendental del año 1457 a.C., la ceguera desaparece de repente. Los vigías cananeos notan densas nubes de polvo amarillo sobre el extremo sur de la llanura de Jezreel. Un mensajero entra corriendo en el cuartel general del rey de Kadesh. Respira con dificultad. Su breve informe destruye al instante toda la estrategia geopolítica del norte. Los egipcios han cruzado las montañas. Sobrevivieron al desfiladero. Ya están aquí. El enemigo está desplegando sus formaciones de combate justo a su lado, muy cerca de los muros estratégicos de Megido. El plan perfecto de los gobernantes locales se cae a pedazos. Un pánico instantáneo paraliza los mandos de los generales. Los reyes aliados gritan a sus subordinados. Las joyas de oro tintinean por los movimientos bruscos y nerviosos. Las órdenes se contradicen totalmente entre sí. El mando único desaparece en el caos de un ajetreo sin sentido. Se abre una nueva y crítica ventana de vulnerabilidad. La vanguardia de Tutmosis se encuentra sola en terreno abierto. El grueso de las tropas egipcias sigue atrapado sin remedio en el desfiladero. La retaguardia de la inmensa columna se extiende decenas de kilómetros atrás, perdida en los oscuros corredores de piedra. Si la coalición logra reagruparse con rapidez y golpea en este preciso instante, el destacamento de avanzada de Egipto será aplastado. Toda la magnitud de la campaña podría terminar en una derrota total a orillas de un arroyo insignificante. El tiempo se agota. Cada minuto es vital. Los carros de guerra cananeos cambian de posición a toda prisa. Los aurigas azotan brutalmente a los caballos con látigos cortos, intentando desplegar las unidades pesadas desde los flancos para formar un solo puño de hierro. Las anchas llantas de madera de sus ruedas se hunden profundamente en la tierra suelta de los campos de cultivo. La maniobra de este ejército aliado, enorme y torpe, consume un tiempo catastrófico. Los egipcios no pierden ni un solo segundo. La salida del desfiladero opera como un gigantesco e incesante pistón. Cada minuto, cientos de hombres armados brotan de la oscuridad de las montañas. Los oficiales, provistos de largas varas, golpean las espaldas de los soldados rezagados. No hay piedad para los agotados. Solo rige el ritmo brutal del despliegue militar. La infantería se forma de inmediato en bloques compactos y cuadrados. Los escudos son clavados con fuerza en el suelo blando. Los encargados de los carros ensamblan los vehículos de combate con una velocidad pasmosa.
El golpe seco de los martillos de madera se funde en un zumbido constante. Se montan las ruedas macizas y se tensan las riendas de cuero resistente. En los costados se aseguran aljabas espaciosas, repletas de flechas con puntas de cobre afiladas. La maquinaria bélica de nuevo modelo recupera su forma destructiva ante los ojos de un enemigo atónito. El campamento egipcio se expande sobre la llanura despejada como una fuerza viva e imparable. Al caer la tarde, la situación se estabiliza por completo. La coalición ha perdido tiempo y ha dejado escapar su única oportunidad de obtener una victoria rápida. El rey de Kadesh comprende con horror la magnitud de su error. El ejército egipcio ha ocupado la posición ideal para el ataque de la mañana siguiente, controlando el centro estratégico de la llanura. Su retaguardia está protegida de forma segura por las laderas empinadas de las montañas y el agua. La temeridad táctica del joven faraón se ha justificado plenamente. Superó la experiencia combinada de cientos de gobernantes locales con una sola decisión fuera de lo común. Un cálculo impecable desarticuló la logística de la rebelión antes de que se derramara la primera gota de sangre. El sol se oculta tras el macizo del Carmelo. En la llanura de Jezreel se encienden miles de hogueras enemigas. Según los cronistas, Tutmosis inspecciona personalmente los puestos de avanzada en la oscuridad. Se escucha la orden fría de mantener las armas empuñadas toda la noche. La confianza ciega en la propia seguridad siempre le sale más cara a los gobernantes que el riesgo más calculado. La coalición le regaló al faraón un tiempo precioso, y mañana por la mañana el imperio centralizado devolverá esa deuda con puro bronce. La batalla es inevitable. El choque será una prueba de resistencia para cada guerrero que reciba el amanecer en este valle tenso. El ejército egipcio está listo para el golpe. Los carros están alineados en perfectas líneas geométricas. Comienza el choque frontal de la Edad del Bronce. El sol de verano se eleva sobre el valle de Jezreel, iluminando las impecables formaciones del ejército egipcio. 3 segmentos calculados con precisión ocupan sus posiciones de combate. El ala sur se apoya firmemente en una colina suave junto al arroyo Kina, protegiendo el flanco de un ataque repentino. El ala norte se despliega velozmente hacia el noroeste de la fortaleza de Megido, bloqueando metódicamente cualquier posible ruta de escape para el enemigo. En el centro se forma la élite. La infantería pesada y las fuerzas principales de los carros constituyen un puño de choque invencible. En el corazón mismo de esta maquinaria militar perfecta se encuentra Tutmosis III. Está de pie en su carro de guerra, recubierto totalmente por una brillante aleación de oro y plata. Los rayos del sol matutino golpean el metal pulido con una fuerza increíble, produciendo un resplandor cegador. Para un simple infante cananeo que observa a lo lejos, parece como si una deidad enfurecida hubiera descendido al campo de batalla. El golpe psicológico se asesta incluso antes de lanzar las primeras flechas. El brillo del electro ciega los ojos del enemigo. No es magia, es el cálculo frío de la física y la propaganda militar. Silencio. 2 ejércitos gigantescos están frente a frente. La distancia se reduce rápidamente en la mente de los generales. Un movimiento brusco del bastón de mando rompe la pausa. Suena el rugido estridente de las trompetas de cobre. El choque frontal de la Edad del Bronce entra en su fase activa. La primera oleada del ataque no es un combate cuerpo a cuerpo de la infantería, sino la matemática implacable de la aniquilación a distancia. Entra en juego la principal ventaja tecnológica del imperio egipcio, los arcos compuestos. Fabricados con capas de madera elástica, cuerno y tendones animales, poseen una fuerza de tensión colosal. Miles de arqueros egipcios dan un paso coordinado al frente al unísono. Se escucha el chasquido seco de las cuerdas, y el cielo sobre el valle se oscurece. Una lluvia densa de miles de flechas con pesadas puntas de cobre cae sobre las primeras filas de los rebeldes. Las saetas atraviesan los escudos de mimbre y perforan las corazas de cuero. Los gemidos se ahogan en una nueva salva masiva. Recarga, disparo, impacto. El ritmo del combate impuesto ha sido perfeccionado por los egipcios hasta el automatismo total. Mientras la infantería enemiga intenta cubrirse en pánico con sus escudos perforados ante el bombardeo incesante,
La fuerza de choque principal arranca desde su posición. Cientos de carros de guerra ligeros comienzan a acelerar simultáneamente. La tierra bajo los pies empieza a temblar levemente. El estruendo de miles de cascos se funde en un solo rugido monolítico. La tripulación de cada vehículo consta de solo 2 hombres, un auriga experto que controla rígidamente a los caballos y un guerrero entrenado que dispara sin detenerse a plena marcha. Son los puntos de fuego móviles de la antigüedad. No se estrellan contra la formación cerrada a toda velocidad, pasan volando a lo largo de las líneas enemigas, lanzando flechas desde una distancia letal de pocos metros. Las ruedas levantan una cortina de polvo gris, denso y asfixiante. Los caballos resoplan. El auriga maniobra bruscamente, esquivando las escasas lanzas con las que responden los cananeos. Surge un nuevo factor de riesgo oculto. Un solo eje de madera roto a esa velocidad convertiría el carro en un montón de astillas y mataría a la tripulación al instante. Pero la preparación perfecta reduce los fallos técnicos al mínimo. La coalición cananea no soporta esta presión metódica. Su numerosa infantería está compuesta por destacamentos urbanos dispersos que carecen de un mando único. Los milicianos locales se enfrentan por primera vez a una maquinaria militar centralizada que funciona como un mecanismo de relojería implacable. En las filas de los rebeldes se forman rápidamente brechas anchas. Los infantes egipcios, armados con pesados jopés de bronce, se lanzan a esos huecos en la formación. El metal golpea la madera con un estruendo ensordecedor. Las hojas asestan golpes fatales con una precisión aterradora. La mirada de un lancero cananeo anónimo solo capta fragmentos del desastre. Ve un muro sólido de polvo, del que emerge de repente la cabeza de un caballo con placas protectoras de cobre. El golpeteo de los radios de madera golpea sus tímpanos. El guerrero egipcio en el carro tensa la cuerda con sangre fría. Disparo. El carro desaparece instantáneamente en la nube de polvo, dejando atrás soldados caídos. La sensación de total desprotección paraliza la voluntad de los defensores. La línea de frente se quiebra irreversiblemente. El centro de la enorme coalición se hunde bajo el peso del ataque directo de Tutmosis. El carro reluciente del faraón brilla en lo más espeso del combate, sirviendo como punto de referencia visual constante para sus tropas que avanzan. Las órdenes se transmiten rápido y sin distorsiones. Los flancos egipcios comienzan a cerrar sus bordes lentamente, rodeando de forma planificada al ejército rebelde. El esquema táctico de la batalla se convierte en un dominio geométricamente perfecto. Los comandantes de Canaán pierden por completo el control sobre su gente. La mecánica de esta derrota es extremadamente simple y cruel. La disciplina siempre aniquila a la masa desorganizada. El rey de Cadés contaba con el número de sus tropas, con sus formaciones anchas y sus lanzas largas, pero su ejército resultó ser un blanco ciego y torpe. El suelo del valle se convierte en una trampa resbaladiza y pisoteada. Los rebeldes empiezan a retroceder, primero lento, paso a paso, y luego la formación se rompe definitivamente. Cientos de armas pesadas son arrojadas al suelo. El pánico se extiende por las filas con la velocidad de un incendio forestal. Los soldados de los reyes fragmentados dan la espalda a la oleada de bronce que se aproxima y miran con esperanza hacia los muros salvadores, iniciando una huida caótica hacia la fortaleza de Megido. La coalición está definitivamente rota. El campo de batalla se sumerge rápidamente en el caos. Cientos de destacamentos rebeldes fragmentados se convierten en una sola masa aullante, movida únicamente por el instinto primitivo de supervivencia. Corren hacia los altos muros de piedra de la fortaleza de Megido. El camino de retirada está sembrado de rastros de un pánico total. Los lanceros cananeos arrojan en su huida las pesadas corazas de cuero con placas de cobre. Las espadas de bronce caen con un golpe sordo en el denso polvo del camino. Los escudos hábilmente tejidos con caña, orgullo de los artesanos sirios, son descartados por decenas. El arma ya no protege, solo pesa y retrasa fatalmente la huida. La infantería pesada egipcia persigue a los que se retiran con una metodicidad implacable. Los carros ligeros de Tutmosis se lanzan velozmente contra los grupos rezagados, cortándoles las rutas de salvación. El escenario perfecto para un triunfo absoluto se desarrolla ante los ojos del joven faraón.
Solo quedan unos pocos kilómetros hasta los muros de la ciudad en terreno llano. La lógica de la guerra dicta el único paso correcto. No se puede bajar el ritmo ni un segundo. El ejército egipcio tiene la obligación de entrar por las puertas de la ciudad pisándole los talones al enemigo. Si los soldados no se detienen, Megido caerá antes del atardecer. La guerra terminará hoy con un solo golpe decisivo. Pero el mecanismo perfectamente ajustado del imperio sufre de repente un fallo catastrófico. El ritmo del avance cae drásticamente. Las ordenadas líneas de los regimientos egipcios se rompen sobre la marcha. Las órdenes a gritos de los comandantes se ahogan en el clamor creciente de miles de voces. En el camino de la infantería surge un obstáculo que resulta ser más infranqueable que los riscos escarpados del Carmelo. Los egipcios irrumpen en el enorme campamento de la coalición cananea, abandonado a toda prisa. Miles de tiendas desplegadas de lana fina, cofres de transporte abiertos, carros lujosos de los reyes del norte, ricamente incrustados con láminas de oro, lapislázuli y marfil tallado. Corrales espaciosos con cientos de caballos de élite de raza mitania. Para un recluta egipcio común, proveniente de una aldea agrícola pobre y que ha sobrevivido a una marcha mortal por el desierto, esta riqueza masiva está más allá de su comprensión. La disciplina de hierro que mantuvo a estos hombres en el estrecho desfiladero bajo la amenaza de desprendimientos se evapora al instante. El instinto rapaz del saqueador se impone sobre el deber estricto del guerrero. Los soldados abandonan masivamente la formación de combate para lanzarse al pillaje. Los jopesh de bronce son arrojados al suelo, liberando las manos para cargar pesadas copas de plata y lingotes de oro. Los infantes se pelean entre ellos, arrebatándose con furia trozos de los mantos de lino ricamente bordados del señor de Kadesh. Los aurigas saltan de sus carros en plena marcha, olvidando la persecución para atar febrilmente a sus vehículos los caballos de raza ajenos. Los jefes de escuadra intentan restaurar el orden, golpeando con fuerza a los saqueadores con gruesas varas, pero sus esfuerzos son vanos. El ejército deja de existir como un organismo de choque único, se desmorona en una muchedumbre incontrolable de codiciosos recolectores de trofeos. Tutmosis III observa este colapso masivo desde su carro resplandeciente. Su rostro se petrifica de ira. El frío cálculo táctico del gobernante se hace añicos contra la codicia primitiva de su gente. El faraón, enfurecido, golpea con todas sus fuerzas el borde de madera de su carro con el asta de su lanza. Grita órdenes bruscas y llenas de insultos a sus señaleros. Las trompetas de cobre se descañitan, exigiendo una y otra vez que cesen el saqueo y continúen el ataque. Las voces de los cornetas se quiebran, pero el sonido estridente se pierde entre el tintineo de las joyas, el relincho inquieto de los caballos y los gritos de los saqueadores que se reparten el botín. Ningún dios viviente, ningún dictador implacable es capaz de detener a decenas de miles de hombres armados que han alcanzado tesoros ajenos. La victoria estratégica absoluta se les escapa entre los dedos en los últimos cientos de metros. Hacia el mediodía de esta primavera trascendental del año 1457 a.C., la maquinaria bélica más letal del mundo antiguo se detiene a sí misma. No fueron las filas cerradas de los lanceros sirios ni las geniales maniobras de flanco de los generales enemigos. Las canastas de grano volcadas, las jarras de plata y las telas de colores de las tiendas abandonadas salvan a los defensores de Megido de la aniquilación inmediata. La codicia fatal de los soldados egipcios les regala a los rebeldes derrotados el recurso más valioso en la guerra: tiempo. Mientras los infantes egipcios llenan febrilmente sus morrales con plata de trofeo, los restos de la hueste rebelde llegan a los muros de su ciudadela. El rey de Kadesh y decenas de gobernantes aliados superan con enorme esfuerzo los últimos metros de la empinada subida hacia la base de piedra de Megido. Sus ropas lujosas están desgarradas, sus rostros ennegrecidos por el polvo y el sudor. Miran hacia atrás con pánico, esperando ver el muro de escudos egipcios avanzando sobre ellos, pero no hay perseguidores. El enemigo se quedó atrás, hurgando con avidez en el convoy abandonado. La salvación parece increíblemente cerca. Solo queda refugiarse tras las macizas puertas de madera de la ciudad. Los señores de Canaán levantan la vista hacia los altos muros de su fortaleza inexpugnable. Pero entonces los invade un nuevo terror, absolutamente paralizante.
Las puertas de Megido están cerradas a cal y canto. El plan táctico del joven faraón era impecable, pero este día demostró una cruda verdad histórica. Para un infante común, el brillo del oro ajeno en el polvo del camino siempre pesa más que la victoria absoluta. Las macizas hojas de madera de las puertas de Megido permanecen inmóviles. Los gruesos cerrojos de bronce están echados por dentro. El grandioso plan geopolítico del norte se estrella contra un muro sordo de pánico animal. Los gobernantes de decenas de ciudades-estado, que apenas esa mañana se repartían valientemente los trofeos egipcios, ahora golpean desesperadamente con sus puños los troncos toscamente labrados. El rey de Kadesh, el ambicioso iniciador de la gran rebelión, está de pie con el polvo hasta las rodillas. Su pesado manto de gala está roto y le falta el aliento. Los señores de Canaán gritan con voz ronca, exigiendo que los dejen entrar de inmediato, amenazando a los defensores con ejecuciones. Pero la guardia en las torres guarda silencio. Los ciudadanos al otro lado escuchan perfectamente esos gritos, pero toman una decisión lógica e implacable. Abrir las puertas, aunque sea por un minuto, significa permitir que la infantería egipcia irrumpa tras ellos. La lógica de la supervivencia física borra instantáneamente cualquier fidelidad política. Cientos de milicianos sirios en fuga continúan amontonándose al pie de la fortaleza. Se forma una multitud densa y presa del pánico que se aplasta brutalmente entre sí para acercarse a las puertas cerradas. El aire está impregnado del olor a sudor, óxido de cobre y piedra caliza caliente. La mirada de un lancero cananeo anónimo capta una imagen surrealista. Su gobernante, cuyo nombre ayer se grababa con orgullo en las estelas, se revolca impotente en el lodo, apartando con los codos a los simples lanceros para abrirse paso. La jerarquía del mundo antiguo queda destruida. Ante la muerte, se borra la diferencia entre el rey enjollado y el campesino con su escudo de mimbre. La multitud mira continuamente hacia atrás. Los egipcios siguen ocupados con el saqueo, pero esto es solo una tregua temporal. La ventana de oportunidad se cierra con cada segundo que pasa. Al final de este día de primavera, en los altos parapetos de Megido, comienza un ajetreo febril. Los defensores encuentran una salida humillante. Las puertas no se abrirán. Desde arriba empiezan a caer cuerdas largas, pero no alcanzan para todos. Los ciudadanos atan a toda prisa trozos de tela, cinturones de cuero y vestimentas cotidianas. Los arneses de rescate improvisados se deslizan lentamente por la lisa mampostería de piedra. Comienza el rescate de monarcas más vergonzoso de la historia militar. El señor de Kadesh y sus aliados son los primeros en aferrarse a estas cuerdas caseras, apartando sin piedad a sus propios guardaespaldas. No hay honor, solo un egoísmo frío. Los gobernantes, desacostumbrados al esfuerzo físico, no pueden subir por sí mismos, los izan literalmente por el cuello. La tela basta les corta las palmas de las manos. Sus pies, calzados con sandalias caras, arañan impotentes la piedra de la pared vertical, dejando rastros de polvo. Los testigos presenciales registraron este momento con precisión despiadada. Todo el orgullo del norte rebelde patalea absurdamente en el aire, colgado de harapos atados. Los reyes de Canaán pierden sus lujosos tocados y se arrancan las uñas contra los salientes de la piedra, mientras los ciudadanos, apoyándose en el parapeto, tiran con sus últimas fuerzas de la élite política del Levante. Este espectáculo se convierte en el verdadero símbolo del fin de la gran rebelión. El levantamiento masivo, financiado con el oro del reino de Mitanni, se transforma en una escalada desesperada por una pared vertical. Los reyes saltan torpemente sobre las almenas y caen pesadamente sobre los pavimentos internos, tomando aire con avidez y restregándose una mezcla de polvo y sangre por la cara. No hay recibimientos solemnes. Están salvados temporalmente, pero su ejército se quedó afuera para siempre. Miles de soldados rasos, cínicamente abandonados por sus gobernantes, están condenados. A aquellos a quienes no les alcanzaron las cuerdas, solo les queda esperar con un terror silencioso el regreso de la maquinaria militar egipcia. La paradoja táctica de este día golpea con una ironía sombría. La avaricia banal de los reclutas egipcios salvó la vida de los líderes rebeldes, regalándoles las horas necesarias para esta huida hacia los muros. Pero esta salvación es completamente ilusoria. El rey de Kadesh comprende la monstruosa verdad. Megido no es un refugio seguro, sino una ratonera gigante. Los gobernantes del norte se han encerrado voluntariamente dentro de los límites de una sola ciudad.
Ya no poseen un ejército móvil, sus comunicaciones con los aliados han sido cortadas. Los almacenes de grano están calculados exclusivamente para la guarnición local, no para una multitud repentina de fugitivos. Mientras los reyes rescatados intentan recuperar el aliento en las sucias calles de la fortaleza, en la llanura de Jezreel la situación cambia radicalmente. Los oficiales egipcios, ejerciendo una crueldad extrema, restablecen la disciplina. El saqueo del campamento se ha detenido. Los trofeos robados son contabilizados estrictamente por los escribas. La atención de Tutmosis III se vuelca de nuevo hacia el objetivo principal de la campaña. Mira con frialdad los muros de Megido. En ese momento el faraón se da cuenta de que el enemigo le ha hecho el mayor regalo estratégico posible. La élite política de todo el Levante se ha reunido voluntariamente en un solo punto. Ya no es necesario perseguirlos por toda Siria. El faraón dicta una nueva orden. El ejército detiene la persecución. Las tropas egipcias se reorganizan metódicamente en columnas de asedio. Los soldados dejan a un lado sus arcos compuestos y toman herramientas pesadas para cavar la tierra seca. El brutal escarmiento por el saqueo toma la forma de un trabajo metódico y agotador. Para los reyes atrapados, comienza la cuenta regresiva hacia su extenuación total. La cuenta regresiva hacia la extenuación total de los reyes rebeldes no comienza con el estrépito de las espadas, sino con el golpe sordo y monótono de cientos de azadones de cobre contra la tierra seca y pedregosa. El castigo por un minuto de debilidad y codicia llega de inmediato. La victoria deslumbrante, que debía concluir triunfalmente al atardecer, se convierte en una rutina extenuante y cruel. Decenas de miles de soldados egipcios, que apenas ayer volaban al ataque en sus carros de guerra, ahora están encorvados sobre el suelo. Cavan un foso profundo, una trinchera ancha que aísla la fortaleza de la llanura. El sudor les inunda los ojos, les falta el aliento. Los comandantes reprimen con dureza cualquier conversación. Los gruesos garrotes de madera descargan su peso sobre las espaldas de los lentos. El ejército se ensaña con el suelo implacable alrededor de los macizos muros de Megido. Este no es el asedio heroico de las leyendas antiguas, cantado en los himnos de los templos. Es un trabajo físico pesado y sucio. Es el frío cálculo burocrático de un gobernante que ha elegido la estrategia de la muerte lenta. Por orden directa del joven Tutmosis III, el cerco de aislamiento se cierra físicamente. Legiones de infantes son enviadas a las laderas del Monte Carmelo. Comienza una tala de bosques a gran escala. Miles de árboles recién cortados son arrastrados hasta la base de la ciudad sitiada. Los carpinteros desbastan los troncos metódicamente, transformando los macizos maderos en estacas afiladas y letales. El golpe de miles de hachas resuena en el valle desde la madrugada hasta altas horas de la noche. Los postes de madera son clavados firmemente en la tierra justo detrás del foso excavado. Se forma una empalizada continua e impenetrable alrededor de toda la ciudadela. Un enorme muro de madera fresca corta por completo a los sitiados del mundo exterior. Los escribas militares egipcios, que registran meticulosamente cada paso de la campaña, anotan en los rollos de papiro el nombre oficial de esta estructura de asedio: Tutmosis, el cazador de asiáticos. En estas palabras no hay retórica, solo la cínica constatación de un hecho. La gigantesca ratonera se ha cerrado definitivamente. Al comienzo del caluroso verano del año 1457 a.C., el valle de Jezreel cambia radicalmente de color. Los campos dorados de trigo maduro, que debían alimentar a los habitantes de Megido, quedan en manos de los forrajeadores egipcios. El ejército del imperio comienza a cosechar el grano ajeno. Los soldados, con largas hoces, cortan metódicamente las espigas ante los ojos de los hambrientos defensores. Es una tortura psicológica refinada, una aniquilación lenta a través de la contemplación continua de la saciedad ajena. Por las tardes, sobre el campamento egipcio se eleva el espeso humo de los hornos. El olor a pan recién horneado y carne asada flota lentamente sobre la empalizada, penetrando los muros de piedra. Los egipcios abastecen completamente a sus tropas con comida, mientras privan de provisiones, con sangre fría, a quienes están encerrados dentro. Ni un solo grano cruza la línea del bloqueo. Cada canasta recolectada en la llanura es un día tachado de la vida de un miliciano cananeo en la ciudad. Dentro de Megido reina una atmósfera asfixiante de perdición absoluta.
Los almacenes se vacían rápidamente. La ciudad se ahoga en el anillo del asedio durante largos meses. El espacio diseñado exclusivamente para una pequeña guarnición local está ahora atestado hasta el límite. Cientos de fugitivos, los restos del ejército derrotado y los arrogantes monarcas del norte comparten las mismas porciones insignificantes de agua estancada y grano podrido. Las enfermedades brotan en los estrechos callejones de piedra. La mortalidad crece de forma exponencial. Los caballos de raza mitania, orgullo de la caballería siria, son sacrificados uno tras otro para obtener carne. El señor de Kadesh, que hasta hace poco disponía del destino de toda una región y de miles de vidas, ahora mira impotente las ánforas de barro vacías. La jerarquía se desvanece. Las joyas de oro ya no tienen valor. Por un pesado lingote de plata no se puede comprar ni un puñado de tortas de pan seco. No hay asaltos heroicos ni salidas nocturnas. Los egipcios simplemente no les dan la oportunidad de morir en combate. Solo les queda una muerte metódica y silenciosa por inanición. El campamento egipcio, tras el muro de madera, vive bajo las leyes estrictas y despiadadas de la rutina militar. Patrullas armadas circulan continuamente a lo largo de la empalizada. Los vigías, en torres especialmente construidas, observan atentamente cualquier movimiento en los parapetos de la fortaleza. Esperan. Esperan a que el hambre absoluta quiebre la voluntad de los defensores más rápido de lo que cualquier ariete de bronce pueda romper las hojas de madera de las puertas. Para el faraón, el tiempo deja de ser un enemigo. Se convierte en su general más confiable y eficiente. Los días se funden en semanas, las semanas se convierten en meses. El calor del verano es reemplazado por vientos frescos. La tierra se cubre con una capa de espeso polvo gris. El asedio se transforma en un proceso matemático seco de espera. Las emociones han sido desplazadas hace tiempo por el cálculo preciso de los recursos que le quedan al enemigo. La tensión se mantiene mediante pequeños incidentes. Los raros intentos de mensajeros solitarios por escabullirse a través del cerco bajo el cobijo de la noche terminan instantáneamente. Son capturados e interrogados. El aterrador ajusticiamiento público de los prisioneros ocurre justo frente a las puertas cerradas de la ciudad al amanecer. Es una lección para aquellos que aún esperan ayuda del exterior. No habrá ayuda. Nadie vendrá. El poderoso reino de Mitanni no enviará sus tropas para salvar a quienes ya han perdido la guerra. Después de 7 meses agotadores de este aislamiento implacable, cuando las reservas en Megido se agotan hasta el último trago de agua corrompida, ocurre un cambio sutil pero crítico en la muralla de la fortaleza. Las armas de bronce ya no brillan al sol. Los milicianos de guardia apenas se mantienen en pie debido a la debilidad extrema. Las lanzas se les caen de las manos. La voluntad de resistencia se desmorona finalmente en polvo bajo la monstruosa presión de la carencia física. El orgullo de los poderosos gobernantes rebeldes está completamente roto. Las puertas de madera, que los ciudadanos cerraron con tanta desesperación ante la muerte inmediata, ahora están listas para abrirse con un chirrido. Se abrirán para dejar entrar la inevitable capitulación y poner en marcha el proceso cruel del frío escrutinio del vencedor. Las pesadas hojas de madera de las puertas de Megido se abren de par en par, revelando a los egipcios el camino hacia el interior de la ciudad derrotada. Tras ellas ya no hay un temible ejército del norte. Después de 7 largos meses de aislamiento total, los defensores salen al exterior. El hambre los ha doblegado definitivamente. Las armas han sido arrojadas al polvo. La gente apenas mueve sus piernas extenuadas. De la penumbra de las calles estrechas hacia la llanura bañada por el sol, salen aquellos que hasta hace poco planeaban repartirse las riquezas de todo el reino egipcio. Los señores de Canaán, despojados de sus lujosas vestiduras y habiendo perdido los restos de su orgullo, caminan lentamente hacia el enorme campamento del faraón. Se ponen de rodillas a 100 metros de la tienda del soberano. Los reyes derrotados se arrastran por el suelo seco, literalmente besan el polvo del camino, suplicando que se les perdone la vida. La rebelión geopolítica a gran escala termina con la total humillación física de sus organizadores. El joven Tutmosis III está sentado en una silla plegable de madera de ébano. Observa en silencio esta procesión. No hay risas triunfantes ni discursos de ira. El rostro del soberano permanece absolutamente impasible. Para él, estas personas dejaron de ser una amenaza en el momento en que las hachas egipcias
cortaron los primeros árboles para la empalizada de asedio. Ahora, no son más que insumos para el inventario estatal. El faraón dicta una orden corta. Al frente salen los hombres que asestarán a los vencidos el golpe más terrible y humillante. No son verdugos con espadas de bronce, son los escribas militares egipcios. Comienza un proceso de una metodicidad monstruosa, el conteo escrupuloso del botín. La élite de la coalición cananea observa cómo sus propiedades soberanas se convierten en estadísticas secas en rollos de papiro. Solo se escucha el rasgueo de los estiletes de caña y las voces monótonas de los funcionarios. Los escribas registran en voz alta cada unidad incautada. 340 prisioneros vivos de entre la nobleza, 2041 caballos de raza mitania que sobrevivieron al extenuante asedio, 191 potros de casta, 6 sementales de élite. La máquina burocrática no pasa por alto ni un solo detalle. Destacamentos asignados especialmente sacan de la ciudad los vehículos de los reyes. Los escribas anotan: un carro de guerra del gobernador de Megido, completamente cubierto con pan de oro. Un carro lujoso del señor de Kadesh, y a continuación, 892 carros ordinarios de los aliados. La gran caballería del norte se convierte en una lista de carpintería y tapicería de cuero. El recuento continúa durante horas. Ante los escribas arrojan al suelo las armas capturadas, una magnífica armadura de bronce del rey de Megido, 200 corazas de cuero de su guardia personal, 502 arcos compuestos que nunca pudieron atravesar la empalizada de madera de los sitiadores. Los intendentes egipcios agrupan en enormes rebaños los restos de la riqueza agrícola de la región. 1.929 vacas, 2.000 cabras, 20.500 ovejas. El tejido económico de todo el Levante ha sido completamente saqueado y apropiado por la corona egipcia. Cada espiga de trigo y cada medida de plata pertenecen ahora a Tebas. Los señores de Canaán escuchan esta lista interminable de rodillas. Esperan una ejecución inmediata. La cosmovisión del mundo antiguo dicta una regla simple: el rebelde debe ser decapitado. Pero Tutmosis III demuestra una profundidad aterradora en su pragmatismo político. No necesita héroes muertos en el norte por los cuales sus parientes busquen venganza. Necesita administradores doblegados y sumisos, capaces de recaudar impuestos puntualmente para el imperio. El faraón anuncia su decisión. Les perdona la vida a los reyes. Se les permite regresar a sus ciudades saqueadas y continuar gobernando. Esta misericordia calculada esconde en su interior el anzuelo de acero del control absoluto. Tutmosis pronuncia la condición principal de la capitulación. Los reyes conservan sus vidas, pero entregan lo más valioso. Los soldados egipcios arrancan brutalmente de entre la multitud de prisioneros a los hijos menores de los señores cananeos. Los niños son formados en una columna aparte. El faraón se lleva a los herederos directos al trono a Egipto como rehenes políticos. Vivirán en palacios, aprenderán el idioma egipcio y adorarán a los dioses del Nilo. La inversión en la futura sumisión de la región está asegurada con sangre. Si cualquiera de los gobernantes perdonados se atreve a levantar las armas de nuevo, su hijo morirá de inmediato en las orillas del Nilo. El rey de Kadesh mira en silencio cómo suben a su heredero a un carro de transporte egipcio. Es impotente para cambiar nada. El llanto de los niños se ahoga en las órdenes de los capataces egipcios. El grillete psicológico ha sido forjado y asegurado firmemente. La rebelión ha sido sofocada por completo, no solo física, sino mentalmente. Las listas del botín son enrolladas con fuerza. El botín está empaquetado de forma segura en cofres de viaje. Una caravana enorme y pesadamente cargada, con miles de cabezas de ganado, carros capturados y rehenes políticos, se forma en columnas de marcha ordenadas sobre la tierra pisoteada. El joven gobernante, que superó a las fuerzas unidas de toda una región, dicta la última orden de esta campaña. La máquina militar egipcia gira lentamente hacia el sur. El largo camino a través del desierto de regreso a la capital promete ser completamente diferente. El camino a Tebas pertenece ahora a los ganadores absolutos. El regreso triunfal del ejército egipcio se convierte en una demostración grandiosa, extendida por decenas de kilómetros, del nuevo orden mundial. Las columnas pesadamente cargadas entran lentamente en la capital del imperio. El contraste es asombroso. Las arenas calcinadas de la península del Sinaí quedan atrás, reemplazadas por el verde intenso de las riberas del Nilo.
Los infantes polvorientos y cubiertos de cicatrices conducen tras de sí miles de cabezas de ganado sirio capturado. El mugido de los animales cansados se mezcla con el batir rítmico de los tambores rituales. Cientos de carros de guerra capturados ruedan con un estruendo ensordecedor por las amplias avenidas pavimentadas. Las macizas ruedas de cedro del Líbano dejan surcos profundos en la tierra blanda, registrando el peso del botín. Pero la principal base estratégica de la futura conquista camina a pie en el centro mismo de esta procesión interminable. Son los niños asustados, arrancados de sus familias, hijos de los reyes cananeos derrotados. No los encadenan con pesadas argollas de cobre ni los arrojan a mazmorras húmedas. No los llevan a una ejecución pública para regocijo de la turba. La lógica del joven Tutmosis III es implacable en su fría previsión. Los rehenes menores son alojados en aposentos palaciegos espaciosos y llenos de luz. Los visten con el lino egipcio más fino y blanco. Comienzan a alimentarlos con la mejor carne y agua pura. Los hábiles escribas de palacio inician de inmediato su riguroso entrenamiento. Introducen metódicamente en las mentes infantiles el complejo sistema de jeroglíficos, el lenguaje de la burocracia egipcia y la fe incuestionable en la naturaleza divina del faraón. No es un acto de misericordia, sino la forma más eficiente y cínica de ocupación a largo plazo. En 10 o 15 años, cuando sus padres doblegados mueran silenciosamente en sus provincias del norte, estos rehenes ya adultos regresarán al Levante. Se sentarán de forma legítima en los tronos de sus antepasados, pero ya no serán cananeos rebeldes, se habrán convertido en fieles gobernadores egipcios, leales a una corona ajena hasta su último aliento. Esta reprogramación mental le cuesta al Tesoro Estatal mucho menos que el envío regular de expediciones punitivas. Los eventos de los sangrientos meses pasados requieren un registro histórico inmediato. El frágil papel de papiro es efímero y la memoria humana es propensa a las distorsiones. El faraón ordena inmortalizar su triunfo sin precedentes en el corazón mismo del imperio. Comienza un trabajo arquitectónico colosal en el gigantesco templo de Karnak. Cientos de los mejores canteros suben a altos andamios de madera. El repique de los pesados cinceles de cobre contra la piedra caliza dura no cesa ni de día ni de noche. Los informes estadísticos de los intendentes militares, redactados apresuradamente en el polvo frente a las puertas de Megido, se trasladan a los muros monumentales del santuario principal. Así nacen los anales de Tutmosis III, el primer reporte militar detallado en la historia documentada de la humanidad. No hay alegorías místicas difusas ni intervención divina fulminando regimientos con rayos celestiales. Solo una cruda factualidad verificable de la campaña. Se han esculpido las rutas exactas del avance a través del desierto. Se han registrado los argumentos desesperados de los generales en el Consejo de Guerra. Se describe detalladamente la geometría del despliegue de las tropas en la llanura de Jezreel. Listas de armas de bronce, relaciones de prisioneros de alto rango y registros del ganado robado, verificados por los escribas hasta la última oveja. Este texto, profundamente grabado en la piedra, transforma para siempre una guerra local fugaz en una herramienta perenne de hegemonía geopolítica. Cualquier embajador extranjero que llegue a Tebas se verá obligado a pasar junto a este muro gigante. Mirará las filas interminables de cifras esculpidas y comprenderá la absoluta inevitabilidad matemática de su derrota ante cualquier indicio de rebelión. La piedra no amenaza. La piedra simplemente constata el hecho de la superioridad absoluta de Egipto. La primavera del año 1457 a.C. cambió para siempre el equilibrio de poder en el mundo antiguo. El reino egipcio dejó de ser simplemente un estado rico y aislado en el fértil valle del río, para transformarse en el hegemón absoluto del Antiguo Oriente. Se convirtió en un imperio militar centralizado y despiadado de un nuevo tipo, cuyas fronteras a partir de ahora serían dictadas exclusivamente por el alcance de la marcha forzada de sus carros de guerra. La victoria incondicional fue pagada con un riesgo monstruoso que aterrorizaba a los generales más experimentados, pero que se justificó plenamente en la práctica sangrienta. La historia resultó ser un juez gélido e imparcial. Nunca perdona el exceso de precaución. Un gobernante que confía exclusivamente en caminos seguros y bien explorados es siempre predecible, y la previsibilidad en la guerra conduce inevitablemente a la catástrofe. La geopolítica cruel del mundo antiguo no conoce compromisos.
El riesgo es la única moneda de cambio con la que se compra la eternidad histórica. La orden audaz de un joven estratega reescribió el mapa del mundo habitado por los siglos venideros. Díganme, mirando estas listas de trofeos de guerra esculpidas en piedra, ¿habrían elegido ustedes el camino seguro, arriesgándose a empantanarse en una guerra de desgaste interminable, o habrían lanzado a todo su ejército a un desfiladero fatídico donde un solo paso atrás significaba la aniquilación de todo el Estado?